Muchas gracias, mis hermanos, una vez más por estar aquí con nosotros. Esta noche vamos a estudiar la Biblia. Espero que tengan sus gorras de pensamiento mientras que miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos a mirar esta noche. Los Hechos de los Apóstoles. Un solo libro estamos estudiando, sí, el Nuevo Testamento, es cierto, pero como este libro es bastante largo, más largo que muchos de los demás libros, a menos quizás Apocalipsis, vamos a mirar este libro solo, porque contiene muchas partes, y así la gente no se cansa tanto, ¿verdad? Podemos estudiar este libro tranquilos y entender lo que tiene que decir. Um, and so, esto es el tema, los hechos de los apóstoles, y vamos a mirar por tema. So, el libro está dividido en secciones, ¿ok? Está dividido en secciones y vamos a mirarlos según estas secciones. No vamos a hablar tanto de ciertas doctrinas, menos una que me gustaría tocar. um, y no sé si es tanto doctrina, más como así como era la historia. Entonces vamos a mirarlo así que el libro está, como el libro está hablando, perdón, tengo esto ahí, como el libro está hablando acerca de un cierto tema que queremos cubrir. So, la primera cosa que queremos mirar es cómo se formó la iglesia. Entonces, vamos a mirar los tres partes que vamos a mirar esta noche, que miraremos. Es la iglesia de Jerusalén. Segundo, la iglesia en su transición. Um, quiere decir que la iglesia se formaba empezando con Jerusalén, y la iglesia y los demás como los gentiles, la iglesia de los gentiles. Uh, y vamos a estudiar estas tres etapas, ¿ok? So, la primera etapa es la iglesia y Jerusalén. Yo quiero mirar cómo es la iglesia en esta temporada. Ustedes recuerden que en el libro de Hechos Jesús vino, y en el libro de Hechos es cuando Jesús se fue, ascendió a los cielos. Y cuando Jesús ascendió, dijo antes de irse, dijo antes de irse en el libro de Juan, ok, el Evangelio de Juan, Jesús dijo que cuando me voy, disculpe, yo quiero ver mejor esto, cuando me voy, les voy a mandar otro consolador. Y cuando dijo que les voy a mandar otro consolador, se refería al Espíritu Santo. La palabra otra quiere decir otra del mismo tipo. Entonces es el mismo consolador como era él mismo. No era un consolador menos o más que Jesús. Era él como de igual poder que él. Y así tenemos otro argumento para tener un Dios trino. Él es otro del mismo tipo. Entonces hay otro de otro tipo. Cuando Pablo, por ejemplo, hablaba en 1 Corintios capítulo 15, y él dice que el ser humano tiene un tipo de cuerpo, pero las peces, por ejemplo, tienen otro tipo. Entonces hay otro de otro tipo. Pero en el caso de Jesús, él está hablando de otro del mismo tipo, de la misma clase, consolador. Y es muy importante mientras que hablamos acerca de esto. El libro empieza no con las persecuciones. Déjame avanzar esto un poquito. Um,
las persecuciones, que entonces empezamos con las persecuciones. Yo pensaba que tuve otra cosa aquí. Pero en el libro de Hechos, la iglesia empieza con todos agrupados, todos los judíos, los hermanos judíos que habían visto a Jesús o conocían acerca de Jesús, estaban agrupados. Mayormente tenían mucho temor porque no sabían qué iba a pasar. Sí habían escuchado aparte de Jesús, de la palabra de Jesús, que él iba a mandar otro, pero no sabían cuándo. 50 días después, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Todos estaban agrupados en un solo lugar y todos recibieron en ese momento el Espíritu Santo, tal y como fue profetizado por el profeta Joel. Joel dijo que tus hijos hablarán en otros idiomas y tener sueños y todo, y eso es precisamente lo que pasó en ese día. Vino el Espíritu Santo en forma de lenguas como fuego y posó sobre las cabezas de cada uno que estaba ahí. Pero el punto ahí es que eran judíos. Voy a hablar de ese punto un poquito más adelante. La otra cosa que vemos en la primera parte um, de este libro es, tenemos a Pedro y Juan que fueron ante el concilio. Entonces, después de Pedro dio su discurso en Hechos capítulo 2 acerca de Dios, y todos empezaron a hablar en lenguas, y después de eso, y todo el mundo pensaba que las personas que hablaban en lenguas estaban borrachos. Después de todo eso, Pedro y los otros discípulos empezaron a predicar la palabra de Dios en las calles. Y déjame decirte que a los judíos no les gustaban eso para nada. Aquí tenemos este hombre hablando acerca de otro hombre que supuestamente uh, fue crucificado, y aquí estamos unos días después, como 50 días después, ellos están hablando que este hombre resucitó. Y si eso sigue, eso presenta, si esa doctrina sigue, entonces presentaba una amenaza al establecimiento judío que dice que el Mesías todavía estaba por venir. Ok, but Pedro y su grupo ya están diciendo que no, Jesús, a él que ustedes mataron, resucitó al tercer día, y aquí estamos para predicar que él es el Mesías en que ustedes buscan o que ustedes esperan. Y el concilio dijo a ellos: no deben predicar en ese nombre. Si siguen así, les vamos a arrestar y echar en la cárcel, y todo será mal. Y de ahí tenemos las palabras famosas del apóstol Pedro: es mejor obedecer al hombre, perdón, a Dios que al hombre. Y ellos seguían, obviamente, predicando. También en los primeros capítulos de Hechos tenemos la consagración de la iglesia. ¿Qué quiere decir la consagración de la iglesia? Cuando digo eso, me refiero al hecho que la iglesia se iba formándose, poniendo sus reglas, poniendo sus normas y apartándose del mundo, ¿verdad? Se había apartado bastante del mundo. Ellos tienen otra forma, otra cultura, otra manera para vivir. Ellos, aunque sean de varios grupos, en este momento mayormente son judíos, pero aunque sean de varios áreas, porque algunos grupos tenían sus costumbres de los griegos, porque aunque eran judíos, vivían entre los judíos, entre los griegos también. Y algunos eran muy religiosos, pero otros no. Entonces, no todos eran tan religiosos. Acuérdense que habían en el día de Pentecostés,
o antes estaban viajando de varios países alrededor de Jerusalén y viajaron a Jerusalén para adorar, para sacrificar, hacer sus sacrificios. Pero cuando llegaron, Pedro estaba predicando eso de que Jesús había resucitado y todo el mundo, judíos, escucharon el evangelio en su propio idioma. Pedro estaba hablando a lo mejor arameo o hebreo, pero los judíos que vivían en otros países ya no hablaban hebreo y arameo ni mucho menos. Entonces el Espíritu Santo dio un poder a los que sí estaban en Jerusalén para hablar el evangelio, el levantamiento o resucitación de Jesús en sus propios idiomas. ¿Ok? Eso es mi punto. Y cuando uno adopta otro idioma, muchas veces también adopta sus costumbres y su cultura. So, ellos estaban escuchando eso, ¿ok? Pero Jesús quiere una iglesia consagrada. Jesús, Dios, quiere una iglesia apartada. Y eso es lo que Pedro y los apóstoles estaban haciendo en el primer siglo. Ok, vemos, por ejemplo, en capítulo 5 4 de Hechos, la iglesia estaba compartiendo sus cosas el uno con el otro, formando su propio gobierno. Si uno tenía una necesidad, podía ir a la iglesia para conseguir lo que necesitaba y así funcionaba la iglesia. Entonces, Esteban, después de Pedro y Juan, Esteban fue otra persona, otro apóstol que estaba predicando la palabra de Dios, y este hombre era muy poderoso, haciendo milagros y todo. Pero Esteban también recibió su regaño por parte del establecimiento judío, que dijo: no debe predicar en este nombre de Jesús. Y él no les hizo caso. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban estaba en su antes de concilio, y decidieron que le iban a apedrear. Ellos tomaron la decisión que este no va a vivir. Entre las personas que estaban ahí era el apóstol, eventualmente sería el apóstol Pablo, pero en estos momentos era Saulo. Su nombre era Saulo de Tarso. Ahora, podemos hablar del tema un poquito más profundamente cuando pasamos a los libros de Pablo. Pero me gustaría establecer por qué Pablo estaba tan enojado con Esteban, y no solamente con él, pero los cristianos. Sabemos que si tú dices que Jesús resucitó, si tú dices que Jesús está vivo, está mal. Pero no fue solamente eso. Los apóstoles también estaban diciendo que Jesús no solamente estaba vivo, pero Jesús era Dios. Y uno dice, pero ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Vamos a mirarlo cuando hablamos los libros de Pablo. Yo no quiero profundizarlo aquí, pero vamos a mirar en Romanos, donde eso está. Pero el punto aquí es, la idea empezó a formarse de que Jesús no solamente era un profeta, pero ellos, los apóstoles, estaban estableciendo que Jesús era Dios encarnado. Y Pablo y los demás, o Saulo en aquellos momentos, y los demás
como eran eruditos de la palabra de Dios, no podían entender. Para ellos no es que no querían entender, era blasfemo decir que ese hombre era Dios. Piensen quién era. Estamos hablando de un hombre pobre que no tenía nada, y el concepto de ellos es que si él era rey, si era Dios, ¿por qué no acabó con los romanos? El concepto de los fariseos y saduceos era que cuando el Mesías viniera iba a acabar con toda la depresión de que estaban de que estaban abajo, debajo, ¿verdad? El Mesías iba a venir para hacerse rey y establecer su reino sobre la tierra, pero eso no pasó con Jesús. Entonces, en las mentes de estas personas, era blasfemio, blasfemo decir, blasfemia decir que Jesús era Dios encarnado. Pero Pablo, aunque eso es lo que él pensaba como erudito judío, muy poco después cambió su mente, y hablo de eso un poco en unos momentos. Pero un repaso aquí es que en el día 50, después de la ascensión de nuestro Señor, vino el Espíritu Santo, otro igual que él. No era otro de otro tipo, pero igual que él es la palabra griega ahí, que Jesús se fue y mandó otra persona, que era el Espíritu Santo. Muy importante ese punto, que el Espíritu Santo vino. Vamos a, déjame mirar aquí si podemos avanzar el slide. Ok, ya pasamos a la iglesia y el periodo de transición. La iglesia primero se estableció en Jerusalén. Un punto que no mencioné es que todavía no tenemos un punto como un capital para la iglesia, un capitolio, perdón, de la iglesia. No, todavía no tenemos, pero eso pasa en este periodo de transición. Uh, lo que vemos son varias cosas. En capítulo 8 del libro de Hechos, vemos el evangelio ya llegando a Samaria. Eso es lo que quiero decir cuando digo transición. Hasta este momento, acuérdense que los portadores de la palabra de Dios siempre han sido los judíos. ¿Ok? Pero los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, y un remanente aceptó a Jesús como Mesías, pero no suficientemente para convertir a todo Jerusalén y recibir en ese momento el reino, establecer el reino en ese momento. Entonces, la palabra de Dios ahora tiene que pasar de los judíos a los demás. Y el primer grupo que vemos son los samaritanos de Samaria. Muy importante. Mira cómo en Hechos capítulo 8 estaba Pedro y Juan. Cuando un grupo en Samaria recibió al Señor recibieron a Jesús como Salvador, pero también recibieron el Espíritu Santo. Y yo sé que muchas personas entienden que uno tiene que esperar para recibir el Espíritu Santo, y eso pasa 3 veces más, como 4 veces aquí en el libro de Hechos. Y yo les dije que yo quería cubrir un punto más o menos teológico, pero no sé, es tan teológico, más histórico.
el primer grupo que recibió el Espíritu Santo eran los judíos. ¿Ok? El 50 días después de la ascensión de Jesús. Aquí tenemos un grupo de Samaria. Acuérdense que los samaritanos eran parte 50% judío y 50% gentil de otro grupo, alguien que no era judío, ¿verdad? Había mucha tensión entre los dos grupos. Déjame recordarles de Jesús cuando fue para bautizarse. Él tomaría, si él quería bautizarse o como dijeron ellos, subir a Jerusalén desde Nazaret, la ruta más corta era a través de Samaria, pero no pasó por Samaria por costumbre. Ellos pasaron por el Jordán y cruzaron después el Jordán más abajo para llegar a Jerusalén. ¿Ok? Nunca pasaron en esa línea directa que era a través de Samaria. Vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús sí y sus discípulos estaban hablando con una samaritana y en ese momento sí pasaron por ahí. Jesús cambió su mente y dijo que sí, vamos a pasar por ahí. Pero cuando se bautizó no hizo eso. Entonces Jesús bajando, en la Biblia dice subiendo, pero en el mapa parece que está bajando a Jerusalén. Samaria está aquí, Nazaret, Jerusalén, él pasó por así. No cruzó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había mucha tensión entre estos dos grupos. All right? Pero Dios quería probar a los judíos. Y en este momento el líder de la iglesia era Pedro. Y como Dios quería probar a los judíos que el profeta Joel tenía razón y que el evangelio no solamente fue para los judíos, sino para todos, permitió que Pedro y Juan vieron el Espíritu Santo descendir sobre los samaritanos y empezaron como los demás a hablar en lenguas. Ahora, otra cosa que debemos entender es que todos los grupos que recibieron el Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Ok, yo veo que estos dos grupos sí y otros no, como por ejemplo Cornelio no lo hizo. Right? Podemos hablar de eso en otro momento, pero el punto ahora es que hablar en otros idiomas era necesario para evangelizar, para decir a los demás acerca de Dios y acerca de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Era muy importante, ¿ok? Entonces era necesario para comunicar a los que no eran judíos, a los demás que no eran samaritanos, a comunicar estas buenas nuevas a esas personas. Y la manera para hacerlo es hablar en su idioma. El Espíritu Santo puede hacer eso porque es Dios. Y Dios ya sabe todos los idiomas del mundo. ¿Ok? Sabe todo. Dios sabe todo. Y Él, a través de nosotros, bueno, en ese momento que ellos, a través de ellos, podían hablar a través de ellos a los demás para hablar acerca de quién era Jesús. Tenemos Cornelio que también tuvo una visión, ¿ok? ¿Y quién estaba? Pedro de nuevo. Entonces Pedro está en los tres, en estas tres ocasiones, Pedro estaba. Entonces tenemos un grupo de judíos. Para Pedro eso no era problema porque Pedro siempre entendía que eran los judíos los custodios de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero también Pedro vio un segundo grupo, los samaritanos, sus enemigos, entre comillas, tenían mala sangre, como decimos en inglés. Él vio a ese grupo recibiendo el Espíritu Santo, confirmando que la palabra ya, la salvación,
ya no solamente es para los judíos, sino para los samaritanos también. Y aquí tenemos Cornelio, que estaba orando, vio su visión y Pedro vio su visión. Y Pedro tuvo esa visión y se dio cuenta cuando pasó a la casa de Cornelio. Hay que leer la historia en capítulo 10. Pero pasó a la casa de Cornelio, que también Cornelio recibió el Espíritu Santo, y en las palabras de Pedro dijo que se le cayó sobre ellos gentiles como sobre nosotros judíos en el principio. Entonces, es decir, que yo vi con mis propios ojos que Dios está salvando a los samaritanos y los gentiles. Ese fue el propósito de ver el Espíritu Santo caer sobre la gente. Tuvo un propósito para convencer a los judíos que esto no era para jugar, era real. ¿Ok? Es real que Dios sí está alcanzando a todas las almas, no solamente a los judíos como ellos siempre habían pensado, porque para ellos no debían mezclarse con nadie más. Imagínese, eres judío y desde tu niñez te dice que no hablen con ellos. Pero ahora Dios está confirmando que la salvación no solamente es para el judío, sino para todos. Hubo otro grupo en Hechos 19 que hizo la misma cosa, que recibieron, dijeron ellos, el bautizo de Juan, pero no tenían el bautismo de Jesús. Y ese otro grupo también existía. Entonces teníamos el grupo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces todos los grupos del Antiguo Testamento representaban. La misma cosa pasa en el libro de Apocalipsis cuando tenemos individuales que representan grupos. ¿Ok? Hay ascensiones también en el Antiguo Testamento que representan grupos. Y cuando llegamos a Apocalipsis, voy a destacar estas ascensiones que representaban varios grupos en la Biblia. Pero eso es lo que pasó con Cornelio. Y Cornelio, como les decía, no habló en lenguas. También en este periodo de transición vemos la conversión de un eunuco etíope que ya, como dije, no es judío. Felipe está hablando con él. Él dice, ahí está un cuerpo de agua. ¿Qué me detiene de bautizarme? Felipe dice, si tú crees en Jesucristo, puedes. Dijo que yo creo y se bautizó. Entonces, perdón, vemos la transición de la iglesia. ¿Qué es la transición? Que no solamente ya son judíos, sino a todos que están aceptando a Jesús como Salvador, y tenemos la conversión fuerte de Saulo. Saulo obviamente era enemigo de Jesús, enemigo de los cristianos, perseguía a los cristianos, votó para matar a Esteban, votó para matar a muchas personas. Él estaba en el camino de Damasco para matar, arrestar y perseguir a muchas personas. Él tenía un nombre de eso. Todo el mundo sabía cómo era él, enemigo de los cristianos. Como les decía antes, volviendo al punto, Pablo había escuchado que los cristianos estaban en blasfemia por declarar que Jesús era Dios encarnado. Y eso le tenía muy mal, pero bastante mal, no solamente él, pero todos los fariseos, y tenían que extraer ese problema de Jerusalén, y su forma de hacerlo era a fuerzas. Era un poco político también, porque ellos vivían como una providencia de Roma. Y si los judíos no controlaban ese problema, los romanos iban a entrar para controlarlo. Entonces Pablo pidió permiso
para hacerlo, porque no querían problemas de los romanos. Para los romanos, Dios era el César. No era nada menos que el César. ¿Ok? Y otros dioses. Pero Pablo quería uh, erradicar a ellos de ese problema. Entonces fue para perseguir. Pero mira lo que pasó. Pablo, aunque era enemigo, viajaba y se convirtió. Las cosas que él había escuchado acerca de la deidad de Jesús eran ciertas. Él se encontró se encontró con Jesús en el camino de Damasco, hacia Damasco, y se convirtió, cambió su mente. Él cambió de ser enemigo a ser cristiano. Hay que entender qué significa eso, por favor. Piénsalo, piénsalo. Toda tu vida estabas contra una idea. Estabas tan contra la idea que matabas para proteger la idea tuya, la ideología tuya y de tu grupo. En otras palabras, creer así podía costar a uno su vida. Pablo pasó de ser perseguidor, de ser perseguido, a ser perseguido. Él ya está poniendo en riesgo su propia vida por una creencia que él dijo no era la verdad. ¿Qué era esa creencia? Hermanos, el mismo Pablo nos dice que sin la resurrección nuestra fe es en vano. ¿Ok? La creencia era y la creencia es que Jesús es Dios y que Jesús resucitó, porque solamente Dios puede vencer la muerte. Solamente Dios. Un mero ser humano no puede. So, Pablo cambió su mente y fue convertido. Después tenemos el establecimiento de la iglesia Antioquía y ya la fe tiene su Capitolio. Antes era una iglesia que tenía sus cultos en casa y eso todavía seguía, pero ya la iglesia tiene su establecimiento en Antioquía, perdóname, y la Biblia dice que fue en ese lugar que los primeros los llamaron cristianos. Entonces tenemos nuestro nombre de ahí mismo. Y yo quiero aclarar aquí, la persecución de Herodes es de otro Herodes. Entonces no es el mismo Herodes que persiguió a José y María. Ese es otro. ¿Okay? Pero el punto es que en este periodo de transición, vemos que la iglesia está cambiando de ser de puramente judía a una iglesia gentil, a una iglesia multicultural, una iglesia judía, una iglesia de personas de Etiopía, una iglesia de gente de Samaria y una iglesia de personas de Roma y Grecia y vamos a ver de muchas partes de Asia y todo eso, ¿verdad? Es una iglesia multicultural. La iglesia está en un periodo aquí de transición. Y la persona que obviamente ayudó con esa transición es el apóstol Pablo. Pablo se estableció como un apóstol y en los principios de su obra, muchos lo dudaban, no creían para nada y ustedes ya saben eso. No voy a hablar mucho acerca del apóstol Pablo porque ya tuvimos un estudio sobre él, ¿verdad? Pero para sacar unos puntos aquí,
es que Pablo era un hombre que perseguía la iglesia y por eso había muchas personas que no tenían tanta fe, no tenían mucha confianza, que Pablo se había convertido totalmente. Muchos tenían mucho miedo en el principio de su ministerio, ¿verdad? Y yo quiero volver a un punto que no mencioné, perdón. Déjame volver a ese punto porque eso es lo que realmente quiero hablar. Aquí, cuando digo el establecimiento de la iglesia, un punto que yo quiero aclarar y yo voy a aclararlo más adelante es que en esta iglesia, bueno, en este Capitolio es cuando confirmaron, ok, que Pablo sí era uno de ellos y vamos a hablar de esa historia un poquito, ok. Pablo hizo su primer viaje misionero alrededor 46 AC. Ahora, vamos a jugar con las fechas. Jesús ascendió al cielo alrededor del año 30. Entonces, aquí estamos 46, ¿verdad? 16 años removidos de la ascensión de Jesús. Pero Pablo empezó a perseguir la iglesia unos meses después de la ascensión, no más de un año, ¿ok? No más de un año, Pablo empezó a perseguir la iglesia, pero se cree que empezó unos meses después, ¿ok? Es decir, que la creencia de que Jesús era Dios empezó muy temprano. Lo digo porque muchas personas dicen que Pablo estableció o Pablo presentó la idea que Jesús era Dios, pero no es la verdad. Pablo perseguía la iglesia porque la iglesia decía que Jesús era Dios. Y cuando miramos las cartas de Pablo, vamos a ver por qué que se sabe que Pablo no inventó, no creó la idea que Jesús era Dios. Esa fue una creencia de la iglesia antes de Pablo, ¿ok? Pero Pablo se enojó por esa idea y luego fue convertido por la misma idea, ¿ok? Pero el punto aquí es, el primer viaje misionero de Pablo pasó unos 16 años, entre 15, 17, 18 años después de la ascensión de Jesús y la conversión de Pablo, óigame, la conversión de Pablo era como unos 2 o 3 años después de la ascensión de Jesús. Muy temprano. Entonces Pablo no hizo su primer viaje por muchos años después de su conversión. Importante el punto, porque cuando leemos la Biblia parece que todo va tan corrido que no se da cuenta que Pablo no empezó a evangelizar, perdóname, en otros países por muchos años después, ¿ok? Él fue primero a Arabia, dice él, por 3 años, luego fue para hablar con Juan y Jacobo, y él hizo muchas cosas antes de viajar. Eso es un punto que queremos. Y ahora estamos muy removidos de eso, ¿verdad? De su conversión, pero no fue hasta el concilio que pasó en Hechos 15 que la iglesia confirmó, y no digo que no lo habían aceptado como hermano, porque él sí fue aceptado como hermano, pero en el concilio Pablo podía hablar tan claramente acerca de ciertas doctrinas y acerca de ciertas cosas como la salvación, porque eso fue el punto de la conversación,
hablaban acerca de la salvación. No querían poner allí, como les dije, tenemos ya una iglesia multicultural y había algunos judíos, ¿ok? Y el jefe de esos judíos eran Pedro, que querían uh, poner sobre los hombros de los gentiles tradiciones judías, como la circuncisión. Y Pablo, entre otros, decían que, wait a minute, si la salvación es por fe, ¿por qué entonces la circuncisión? Porque tienen que hacer costumbres de nosotros para establecer que son cristianos. El cristianismo, y Pablo habla de esto, de lo que pasó en Hechos 15, en su libro de Gálatas. Y Pablo dice que no, la salvación es por fe. Y todos estaban de acuerdo con esa idea. Escribieron una carta para mandar a las demás iglesias, y todo se encuentra ahí en Hechos 15, que usted puede leerlo. Pero escribieron una carta para establecer que no tenemos que hacer esas cosas de obras para ser salvas. Ok, so eso estableció, y fue eso que hizo a los demás, vieron a Pablo como, él sabe de lo que está hablando. So, cuando digo establecer, me refiero a eso. Lo habían aceptado como hermano, pero él podía en esa reunión, él podía avanzar como erudito que era, lo que significa ser salvo por gracia. Y eso, como decía, se encuentra en Gálatas 2. Después pasamos al segundo viaje misionero de Pablo. Um, Cuando él se declaró ciudadano romano, ya sabíamos eso. Pablo nació en Tarso, y nada más usted sabe, como hablando las cosas más importantes de estos capítulos, pero Pablo se estableció, o establecer no, se identificó como ciudadano romano. ¿Por qué? Porque en este viaje Pablo fue azotado, arrestado, azotado por los romanos, ¿ok? Porque él fue perseguido por los judíos, y los judíos se le entregaron a los romanos. Y Pablo dijo, espérate, yo soy ciudadano romano. Y querían soltarle y mandarle al camino sin decir nada, pero Pablo dijo que no, ustedes me azotaron públicamente, yo quiero una disculpa pública también. Y Pablo puso su argumento con las autoridades, y él podía ser libre. Y algo interesante um, de ese pasaje es que la persona que la azotaba era inmigrante. Uh, Pablo dice que él nació ciudadano, y el romano que lo azotaba dijo, bueno, yo soy inmigrante, tengo papeles. Léelo, es una historia muy interesante, y a mí me gusta ver esas cosas, porque me recuerde que la Biblia tiene algo para todos, ¿verdad? Um, pero Pablo hizo eso que dice, él dijo, yo soy ciudadano. En su tercer viaje, y yo tengo tercer viaje y su muerte, la verdad es que Pablo estaba en su tercer viaje misionero, pero hubo un cuarto viaje. Pero el cuarto viaje no era misionero, el cuarto viaje prisionero. Él estaba en prisión, estaba debajo de la custodia de los romanos. Pero hizo un viaje, pero no fue misionero. Pero como una parte extendida, una extensión del tercer viaje misionero, fue también su arresto y transición a Roma, donde eventualmente Pablo murió. Pablo escribió 13 de los libros del Antiguo Testamento, y cuando nos vemos en la semana, el próxima semana, vamos a mirar en parte sus libros. El libro de
de Hebreos no vamos a estudiar con los libros de Pablo, es otro libro junto con Apocalipsis. Estos dos seguro que yo los voy a estudiar aparte. Um, Porque Hebreos no tiene un autor conocido, aunque varios quieren decir que es Pablo. La mayoría no cree que Pablo escribió el libro. No sigue su estilo. Um, Apocalipsis, porque es uh, otro tipo de libro, es apocalíptico, ¿verdad? Es como profético. So, también vamos a hablar de ese libro aparte, aunque cuando lo hablamos vamos a hacer muchas referencias al Antiguo Testamento y también a unos libros de Pablo, porque Pablo hace muchas referencias a cosas apocalípticas y también el profeta Daniel hace eso. So vamos a estudiar estos libros así. Aparte, los demás vamos a estudiar juntos, como los libros de Juan juntos, Pedro junto, Pablo. Vamos a dividirlo en tres grupos, en dos grupos, perdóname, sus libros. Y también tienen unos libros pastorales y tenemos los libros generales que vamos a estudiar aparte. So, así será más o menos el bosquejo, como continuaremos nuestro estudio. Um, como les decía, el libro de Hechos tiene muchas cosas, pero no quería estudiar Hechos con otros libros porque el autor es diferente y no hablé acerca de eso. El autor de este libro es Lucas. Y Lucas escribió el libro del Evangelio de Lucas también. Um, y escribió su libro a un griego, ¿ok? A un solo griego. Um, Su nombre en español casi no me sale. Um, Teófilo, yo creo. Teófilo, algo así. En español, en inglés decimos Teófilos. Pero está ahí en el primer libro de Lucas, en el primer capítulo, perdóname, de Lucas, en capítulo número 1. Teófilo, yo creo es su nombre en español. Pero el libro de Hechos continúa el libro de Lucas. Es una continuación. El doctor Lucas acompañaba a Pablo, ¿verdad? Y escribió su libro. Se llama Los Hechos de los Apóstoles porque así es. Las primeras partes, los primeros capítulos cubre los hechos de los apóstoles que estaban en Jerusalén, estableciendo la iglesia en Jerusalén. La segunda parte habla acerca de la expansión o la transición del libro, de la iglesia, como la iglesia hace esa transición entre los judíos hacia los demás grupos, y la expansión es lo que cubre el apóstol Pablo, como él habla a todos los gentiles. Y es interesante que el apóstol Pablo, que era Saulo, cubre mucha tierra, mucha tierra, y él cubría mucho del imperio romano. Mucho del imperio romano, hablaba con personas muy importantes, muchos gobiernos. No mencioné la primera persona romana que tenía un poquito de poder. Era un gobierno romano que se convirtió. Su nombre en inglés es Gallus. Entonces él cambió. No hablaba acerca de cómo Roma fue eventualmente convertido totalmente, y todo eso viene de los esfuerzos de Pablo. Ok, sabemos que Roma era un país, un reino que adoraban a hombres. Ok, los césares eran hombres y también ellos tenían sus dioses. Pero debajo del liderazgo de los 300 de Constantino, Roma se convirtió a ser cristiano.
Sí, muchos dicen que eran católicos, pero el punto es que eran cristianos. No, ya no eran de múltiples dioses, sino un solo Dios. ¿Ok? Mucho de eso tenía que ver con los esfuerzos primarios, los esfuerzos de Pablo para establecer el evangelio en el reino de los romanos. Muy, muy importante ese hombre. Y vamos a mirar sus libros cuando estudiamos el próximo domingo. Entonces vamos a parar aquí. Si alguien quiere